respeto, de amistad. ¿Nos puede explicar un poquito, por favor? Hola, muy buenas a todos. Casi no tengo mucha comunicación con él, pero el tiempo que lo veo, pues hablamos, Saludito para todos ¿verdad? los que están conectados en las redes sociales, que les Cómo dejamos la está él, su entrevista familia, exclusiva siempre ante hablamos ahí, Román Chocolatito González hasta ahí antes de nomás. su trilogía. Pero sí, yo siento que lo más cercano que lo ha llegado, pues, durante la pelea, ¿verdad? La cual me siento bien motivado de compartir mi carrera boxística con él, de saber que él es un gran peleador y estoy motivado de saber que vamos a presentar una gran pelea el día sábado. So basically, I don't really have much more of a relationship with him other than when I see him during, our fight weeks. We'll ask each other how our families are getting on. But I suppose the closest we get to be around each other is during the fight weeks, really. And it's motivating for me, and it's a great feeling to have almost shared my career with him. And I feel that both of us, are ready to put on another great fight on Saturday night. Does he think that when they're done with their competition, down the road at other events, maybe at the Hall of Fame, that they'll be friendly, sit down and talk over old times? The reason I ask is I've heard other fighters who've shared great trilogies or great rivalries, when it's all said and done, that oftentimes even some of the guys that got along the worst, Herrera Morales, for example, when it was all said and done years later, they were able to spend some time together, have a meal, talk over the old war stories, and enjoy themselves with each other's company. Does he think that him and Estrada will be able to do that someday? ¿Crees que, por ejemplo, sabemos que no hay tanta amistad de momento, pero tú crees que en un futuro con Juan Francisco Estrada, quizás cuando ya estén los dos en el Salón de la Fama, hablando de viejos tiempos, cosas así? Porque muchas veces los que han tenido trilogías bastante importantes, como Barrera, Morales, al final, aunque no fueron muy buenos amigos, llegan a hablar y compartir los momentos de las guerras que han tenido. ¿Tú crees que también podrás llegar a tener la misma relación así con Juan Francisco Estrada? Por supuesto, yo pienso yo que sí, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema, jamás nunca lo he tenido tampoco, ¿verdad? Y él es un buen muchacho, lo respeto mucho y nunca hemos tenido ningún tipo de problema, ¿verdad? Y pues, como dije desde hace poco, para mí es un gusto compartir mi carrera boxística con él y pues Dios lo ha acercado para que llevemos pan a nuestra familia y para mí él es como mi familia, porque de esto vivimos y pues gracias a Dios, pues espero en Dios que todo salga bien, de salud ambos, el día sábado, el día de la pelea. Of course, yeah. I mean, I've never had any problems with him at all. He's a really good guy, and I respect him. As I said, I've never had any problems with him. And as I just said a few moments ago, it's actually been a pleasure to share my boxing career with him. We have to both thank God that he's given us the opportunity to put that bread on our table because of the fights we've shared. So, I hope that in the future, on Saturday night, for example, we can both come out healthy once again, and God can allow us to do that. Let me ask, upset is he still, or if at all, about the decision that took place in the second fight? I mean, myself, and I know many, many others, felt like as incredible of a tremendous fight as it was, that Roman Chocolatito Gonzalez should have been the rightful winner of that fight. Sí, háblanos un poco de si existe todavía esa decepción por el resultado de la segunda pelea, porque yo pienso, y muchos de mis compañeros también, piensa que Román González debería haberse llevado la victoria aquella noche. Y no, al final pues no tiene la culpa de nada, él hizo su trabajo igual que yo, lo importante es que salimos muy bien de salud los dos, pues las veces que yo lo he visto yo lo saludo muy tranquilo, bien amable y no hay ningún problema. El boxeo es para conocer personas y pues eso es una bendición y algo muy bueno. So no, in the end, it was nobody's fault, the result that was decided upon in the end. We both did our work really well, and fortunately,
we both came out of that fight healthy and, you know, sound of body and mind. So I say hi to him and I let on to him. There's no issue whatsoever. You know, boxing is about meeting people, you know, and I'm blessed to have met him. Tom? Thank you. Hola, gran campeón. Hola. Just following up from what Dan has said there, one of the judges had the fight scored 9 rounds to 3, which, you know, I thought was an absolutely appalling scorecard. What's the champion's opinions on judges scoring these days, controversial decisions like that, when a judge can be so far away from the consensus? Sí, bueno, como ha dicho, bienvenido campeón. Obviamente, hablamos un poco de los jueces en aquella pelea, porque algún juez lo había puntuado 9-3 a favor de tu contrincante. Un poco de lo que piensa, para él era una decisión escandalosa. Un poco de tu opinión sobre los jueces y cómo pueden tener una opinión tan alejada de la verdad. No, es algo bien difícil porque al final, pues no fue una pelea fácil, fue una pelea muy difícil, cerrada. En esta noche hice el mejor trabajo de mi vida de darme cuenta que gané en esa noche, valió la pena el trabajo que hicimos. Pero bueno, los jueces vieron otra cosa y pues realmente una tristeza, ¿verdad? Porque al final uno todo pone de su parte para dar una excelente presentación y al final pues que te quiten la pelea de la mano, eso no, es injusto eso. So yeah, it was it's very difficult because, you know, you put absolutely everything into it and you feel that the fight is very close on the night and you've given the best performance of your life. And you almost, once you've completed the fight, you feel like everything was worth it because you did everything you could do. So it was very, very bad feeling that I went away with. To have performed so excellently and to have it taken out of your hands like that is an injustice. Got it. The first 2 fights have featured high class combat on the inside, at mid range and up close. Does Roman foresee the same type of fight this time around, or might there be a surprise? Is he planning any switch ups in strategy after the 24 rounds they've already shared? Sí, obviamente las dos peleas eran muchos golpes, jugar para adentro, pelear para adentro y con muchos golpes. Ya han compartido, ya pensando en los 24 rounds que ya han tenido, ¿crees que habrá un cambio de estrategia o creo que sería un poco más de lo mismo? Bueno, eso lo vamos a ver el día de la pelea, ¿verdad? Lo único que le puedo decir es que vengo en la mejor condición. Hemos hecho un buen trabajo con mi equipo y pues siento que estoy más que nunca en la mejor condición para ganar esta pelea y me siento bien motivado. Pero el día en cuanto suene la campana, pues se va a ver todo. So you'll see this. You have to wait and see this on Saturday night, you know, but what I will say to you is that I'm in better condition than ever. You know, I feel like working along with my team, we've got myself in this great shape and I'm better than ever. So I feel in great conditions and I feel really motivated. So once you hear that first bell on Saturday night, you'll see what condition I'm in. And I know you won't like looking ahead to the future, but if you basically come out the winner in this trilogy, what business have you got left at 115 pounds? What more dragons are left to slay? Sí, obviamente, seguramente no vas a querer pensar más allá de la pelea del sábado, pero si le llegas a vencer a Juan Francisco Estrada, ¿qué más retos quedan en 115 libras? ¿Qué más dragones hay para matar? Sí, ajá. Bueno, realmente una de las cosas que me gustaría unificar títulos, ¿verdad? Pero primero estamos enfocados en esto, que es una pelea muy difícil y sé que tenemos la fe en Dios, que esta noche vamos a salir con una mano en alto porque mental, físicamente estamos súper bien, en una excelente condición para ganar nuevamente esa pelea. So, obviously,
what I want to do basically is to unify titles, but I won't allow myself to think beyond that. But we have the faith in God that we'll get our hands raised on Saturday night. Both mentally and physically, we're in an excellent condition. We're in excellent shape at the moment. Thank you so much. Gracias. Gracias. Hey, one other question for Roman. Speaking of that last question, I was told that Estrada has been saying that, whatever happens on Saturday, that he might be interested in a fourth fight. Is that even something that Roman could even think about? Obviamente no vamos a mirar más allá de la pelea, pero creo que ha salido a la luz que Estrada ha dicho, pase lo que pase el sábado, a él le interesa una cuarta pelea. ¿También piensas igual? Bueno, yo no tengo ningún tipo de problema. Sí, yo pienso que si hay una cuarta pelea, pues pienso que va a ser una buena pelea y una buena bolsa. Yeah, I would have no problems taking that on. If we had a fourth fight, I think it would be not only a great fight, but it also offer a great purse. So I have no problems. And also, trilogies in boxing, when they do occur between the greats, they go down in history